rozamiento. Nuevamente, no existe rozamiento en este ejercicio. Entonces, lo que tienen que hacer, hemos quedado mantener X y en el eje Y. X, Y. Siempre tenemos que trabajar en esos dos ejes. Pero en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una fuerza que está de forma diagonal, formando 37 grados con la horizontal. Ya. Entonces, ¿qué tienen que hacer en ese caso? Ese vector me tienen que descomponer, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí rapidito, ¿qué hemos quedado? Diagrama de cuerpo libre, ¿no ve? Diagrama de cuerpo libre. Agarramos a ese vectorcito que nos está molestando. ¿No ve? Este vectorcito. Ay, caramba, otra vez. Ahí está. Más o menos debe ser ese. ¿Ya? Y vamos a agarrar el ángulo de inclinación. ¿No ve? ¿Está a cuánto? Está a 37 grados. Anotamos eso. Está a 37 grados. Este vector se descompone en sus dos ejes. En el eje X, que vendría a ser este, y en el eje Y, ¿estamos de acuerdo? Y hacemos coincidir las flechitas, como les decía siempre, ¿no ven? Entonces, pintamos nuestro ángulo y decimos, a ver, aquí está mi ángulo. Consulta, chicos, a la clase. ¿El ángulo a qué eje está tocando? ¿Al eje X o al eje Y? Eje Y. Eje Y. Ya. ¿Están seguros? A ver. ¿Qué ha pasado? Nos estamos perdiendo. Este es el eje X, este es el eje Y. Vuelvo a preguntar. El ángulo, este es el ángulo. ¿A qué eje está tocando? A eje X, sí. Eje X, ¿no ve? Entonces, como está tocando, está al costado, se pone coseno de 37. Y este va a ser seno de 37. Y listo. Ahora, esta fuerza, que es 50 newtons, se descompone a los dos, es decir, aquí voy a poner por 50 y aquí pondré por 50. Y al hacer eso, indirectamente estoy eliminando este vector. Ya no tengo este vector, se fue. Ahora tengo estos dos nuevos vectores. Entonces, en mi gráfica original, en esta, es decir, voy a graficar nuevamente, por si lo están entendiendo. Ya no voy a utilizar este vector, ya voy a utilizar el vector X y el vector Y. Además de que tengo aquí un módulo, una fuerza de 20 newtons, ¿lo ven? Este vector de aquí, el eje X es 50 newtons, pero multiplicado por el coseno de 37. En cambio, este de aquí es esos mismos 50, pero multiplicado por el seno de 37. ¿Se entiende lo que he descompuesto o no? Sí. ¿Se entiende? Listo. Ahora tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas. Consulta a la clase. ¿El objeto en qué eje se está moviendo? ¿En el eje X o en el eje Y? Se mueve en el eje X, ¿no ve? Porque se está moviendo en este eje, en el horizontal. No está tambaleando, no está temblando, no está saltando, no. Está rectito en el eje X. Entonces yo voy a decir sumatoria de fuerzas en el eje X, a que es igual a masa por aceleración. No nos olvidemos lo que les he dicho ayer. Donde haya movimiento se utiliza esta fuerza, ¿no ve? En este caso era en este lado, ¿no ve? Y donde no hay movimiento es la fuerza igual a 0, por si acaso. Entonces, en este caso, el movimiento es en el eje X, por eso pongo sumatoria de fuerza en el eje X, aunque se puede poner así ya. Ahora bien, ustedes se van a dar la posición. Yo puedo decir todo lo que vaya hacia la derecha que sea positivo. Una opción, ¿no ve? Eso pongo aquí. ¿Qué pasa? En algunos casos me va a dar la respuesta negativa. Pues quiere decir que lo que he hecho era al revés nada más, ¿no ve? Eso no tiene ningún problema. Ya, yo voy a suponer que todo lo que va a la derecha va a ser positivo. Entonces, ¿quiénes van hacia la derecha? Va esta fuerza, ¿no ve?
50 newtons por coseno de 37. Ese va hacia la derecha. ¿Quién va hacia la izquierda? A menos 20 newtons. ¿A qué es igual? A la masa. ¿Cuánto es la masa? 4 kilogramos. Y lo multiplico por la aceleración. Y último pasito, ¿no ve? 50 newtons multiplicado por el coseno de 37, le resto 20 newtons y aquí lo divido entre 4 kilogramos. Y me queda la aceleración. Listo, nada más. Vamos a buscar nuestra calculadora. Ahora sí. Todo a la calculadora. Fracción. 50 por, decimos, coseno de 37. ¿Ya? En algunos casos no se puede poner coseno, no pasa nada, es lo mismo, ¿ya? Van a tener cuidado. Menos 20, listo. Abajo, ¿cuánto me queda? 4. Igual, 4,98, ¿podemos redondear a cuánto? 5, ¿no ve? La aceleración es 5 metros sobre segundo al cuadrado, directo. Porque la aceleración siempre va a tener esas unidades, metros sobre segundo al cuadrado. Nunca va a ser otras unidades. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso resolvimos el ejercicio. Vuelvo a repetir, cuando ustedes tengan fuerzas que están diagonalmente pseudofuerzas, ustedes tienen que volverlos en fuerzas diagonales o verticales, fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Es decir, hacer el diagrama de cuerpo libre, nada más. ¿No ven? Diagrama de cuerpo libre y siempre las funciones de acuerdo a lo que está la posición del ángulo. Si mi ángulo está tocando a este eje, entonces coseno. Si fuera aquí mi ángulo, entonces este sería coseno, ¿no ve? Y ese sería seno, el de abajo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entiende, chicos? Sí, jefe. Ya, vamos con el siguiente. ¿Qué pasa cuando es un plano inclinado? Sigue de la misma manera, ¿ya? ¿Qué dice? Determine el módulo de la aceleración que experimenta el bloque mostrado en la figura. El piso nuevamente es liso, ya, nuevamente. Y me da dos condiciones, que la gravedad sea 10 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí falta el cuadrado por si acaso, porque siempre tiene que estar al cuadrado. Y la masa 4 kilogramos. A ver, ¿cómo se resuelve este ejercicio? De la siguiente manera. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero de esta forma. A ver, vamos a ordenar un poquito la pizarra. Vamos a llevar la grafiquita a este lado. Ya, ahora sí. Solamente me interesa el cuerpito. Me voy a poner aquí el cuerpito. A ver. Ya, que sea así. Y está sobre una recta. ¿Ya? Sobre una recta, pero una recta inclinada por si acaso. ¿No ve? Ahí está. Se nota. ¿Qué pasa? La masita está subiendo hacia arriba. Clarito muestra, ¿no ve? Aquí está la fuerza. Quiere decir que aquí debe haber una tensión o una cuerda que lo está jalando. Por eso el objeto está subiendo. Y la tensión o la fuerza es 50 newtons que lo está jalando. El chiste es encontrar la aceleración cuando es un plano inclinado. Siempre, recuerden esto, siempre el peso desde el centro de gravedad del cuerpo siempre va dirigido hacia abajo toda la vida. No va de costadito, no va así el peso, ¿no ve? O ustedes cuando se caen de costado, no ve. Cuando se cae un objeto, se cae recto, siempre hacia abajo, ¿ya? Ese es el peso. ¿Qué es el peso? Peso es masa por gravedad. Primera instrucción. Segunda instrucción. Este ángulo que ustedes ven, que está por aquí, es el ángulo de la inclinación de este plano, ¿no ve? Con ese ángulo está inclinado. Ustedes ahora van a cambiar sus ejes coordenados. ¿A qué me refiero? Ustedes originalmente conocen el plano X y el plano Y. De esta manera, ¿no ve? Lo vamos a voltear un poquito. A ver, ¿a qué me refiero? Otra vez. ¿Conocen el plano X y el plano Y? ¿No ve? Siempre es así. Uy.
Plano X, plano Y. Ese plano lo vamos a voltear un poquito. ¿Cómo vamos a voltear? A ver, más o menos así. A ver, es como si agarrar este plano y un poquito así. Eso voy a tratar de introducir aquí. ¿Se dan de cuenta? Este plano inclinado me copio aquí tal como está. Es decir, esto va a ser mi X, o mi Y, perdón. Y este va a ser mi X. Un poquito vamos a coincidir con el vector, ¿ya? Ahora sí. Eje X, o eje y eje X. ¿Se dan de cuenta? Con eso voy a trabajar. O sea, su cabeza un poquito van a tener que torcer a un costadito, ¿no? Para que se vea. Eje Y, eje X. Y toda la vida, este ángulo que ustedes ven, toda la vida siempre se repite en el eje Y. Es decir, ¿dónde está el eje Y? Está en aquí. ¿Ve? Entonces se repite aquí ese ángulo. Toda la vida, ¿estamos de acuerdo? Siempre va a pasar eso. Aquí es 30 grados. Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta que tengan? Y una pregunta, ¿ese 32 no tendría que ser al otro lado? ¿Cómo? ¿No tendría que ser al otro lado? O sea, al lado de eso. Tendría que ser aquí, ¿no ve? No, ¿Dónde? yo digo, al ladito de eso. ¿Cómo? ¿Aquí? Sí, exacto, ahí. No, eso sería 90 grados. Es un cuadrado, mira. 90 grados. Yo sé que es difícil de entender esta parte, ¿ya? ¿Cómo se lleva hasta ahí? Mediante ángulos, ¿ya? Pero para no tener mucho lío ustedes, siempre el plano inclinado, el ángulo que esté aquí, el que sea, yo puedo llamar ángulo tita, digamos. Si ustedes van a descomponer siempre en esos dos ejes, siempre este ángulo que estoy pintando, toda la vida siempre se va a replicar en el eje Y. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? En el eje Y. No va a ser ni aquí, ni aquí, ni aquí, nada. En este espacio. Eje Y. ¿Ya, chicos? Esa parte sé que es difícil de entender, pero siempre pasa de ese modo. ¿Ya? Ahora bien, ya está el ángulo trasladado y voy a volver a utilizar las mismas definiciones que he utilizado aquí. Consulta. Este ángulo, ¿a qué eje está chocando? ¿Al eje Y o al eje X? Al Y. Al Y. Entonces, esto va a ser coseno. Y este será, pues, el seno. ¿Lo ve? ¿Qué vector estoy descomponiendo? Este vector de aquí lo voy a poner con verde. Es este vector que el peso estoy descomponiendo. Entonces, ¿cómo se descompone? En el eje X, o en el eje Y, perdón, y en el eje X. ¿Se dan de cuenta? Ya se ha descompuesto. Al hacer eso, me estoy asegurando que este vector ya desapareció. ¿Lo ven? No existe ese vector. Es el vector eje Y, eje X. Pero este vector originalmente, ¿qué se llamaba? Era el peso. Entonces será pues masa por gravedad. Esto será pues masa por gravedad. Obviamente me estoy olvidando el ángulo, es 30 grados, ¿no ven? Aquí igual 30 grados, ya. Listo. Ya está descompuesto. Entonces puedo estar borrando ya esa partecita. Solamente inclinado nada más. Listo. Una vez que ya está resuelto la parte del diagrama de cuerpo libre, ahora analizo la gráfica. Aquí tengo una fuerza que está sujetando o que está jalando este objeto, lo voy a bautizar como una fuerza cualquiera. Esa es la fuerza de 50 newtons. ¿No ve? El movimiento, ¿en qué eje va a ser, chicos? Ustedes me responden. ¿En el eje Y o en el eje X? ¿Dónde es el movimiento? Repito, este objeto, ¿en dónde se está moviendo? ¿En el eje Y o en el eje X? Eje X. En el eje X, ¿no ve? Aquí se está moviendo. En el Y no está haciendo nada, está paradito el objeto. En el eje X se está deslizando, ¿no ve? Entonces decimos,
sumatoria de fuerzas en el... Uy, muy grueso. ¿Eso qué parece ese lápiz? Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser masa por aceleración. ¿Por qué? Porque en ese eje hay movimiento. Ya les he dicho, ustedes supongan su movimiento. Yo voy a suponer que todo lo que sube va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el objeto está subiendo, ¿no ve? Entonces, ¿qué fuerzas están subiendo? Está subiendo 50 newtons menos. ¿Quién está bajando? Es esta fuercita que está bajando, que es el peso, que es masa por gravedad, por el seno de 30. Eso está bajando. ¿A qué es igual? A la masa por la aceleración. Cambio datos. 50 menos la masa. ¿Cuánto es la masa? 4 por gravedad, 10. Vean, aquí me dice, utilice 10. Por seno de 30, ya es un medio. Van a ver en su calculadora. ¿A qué es igual? 4 nuevamente, porque es la masa por la aceleración. Digo, 50. 40 por 10, o 4 por 10, perdón, es 40. Y 40 entre 2 me va a dar 20. ¿No ve? Directo. 20 es igual a 4A. 50 menos 20 es 30 y el 4 que pase a dividir y me va a dar la aceleración 30 sobre 4. O sea, agarro mi calculadora y más o menos será pues, no sé si es 7.5, algo así. 30 entre 4, sí, ¿no ve? 7.5. 7.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tengo lista mi aceleración. Noten que no estoy tomando en cuenta Y. ¿Por qué no estoy tomando en cuenta Y? Porque en Y no hay movimiento. ¿Cuándo voy a tomar en cuenta Y? Cuando exista rozamiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque el rozamiento hace que el objeto vibre, ¿no ve? Un poquito, saltonee. Pero cuando es liso, nadie lo molesta, entonces no tomo en cuenta Y. Pero cuando el objeto veo que está un poquito raspando y está saltoneando, es porque existe rozamiento, ahí tomaría recién en cuenta el eje Y. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se ha entendido, chicos? ¿O quieren que vuelva a explicar? Marisol, ¿se ha entendido? Pero ¿puedes explicar un poquito del gráfico? Ya, Por otra. El gráfico está todo un problema, ¿no ve? Ya, otra vez. Comenzamos. Este objeto está subiendo diagonalmente con esta inclinación. Yo no puedo decir, el peso va hacia este lado, jamás, porque el peso nunca cae pues de costadito. Hagan la prueba ustedes a ver. El peso siempre va de esta forma, recto, hacia abajo. Tengo un problema porque este objeto está con inclinación y eso también sería con inclinación. ¿Cómo se resuelve? Estos ejes que ustedes conocían como XY ya no tomamos en cuenta. ¿Cuáles serían mis nuevos ejes? Eje Y, eje X. Listo. Ese sería mi nuevo eje X, mi nuevo eje Y. ¿Se dan de cuenta? Y este ángulo que ustedes ven por aquí, este ángulo, se repite siempre en el eje Y, siempre, ¿ya? Hasta el día que ustedes dejen de estudiar física, siempre se repite, toda la vida, ¿ya? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo volteo un poquito mi gráfica, a ver, voy a hacer eso. Vamos a agarrar a un costadito esto. Vamos a agarrar ya, aquí mismo. A ver, con ustedes vamos a empezar a voltear. Si yo volteo un poquito hasta que se vuelva recto, vean. Ya está recto más o menos, ¿no ven? Si se dan de cuenta, este es el vector que está fuera de línea, este de aquí. Este no ve, porque este está en el eje X, en el eje Y. Entonces, ¿qué hago cuando está fuera de línea? Debo descomponer. ¿Cómo descompongo? En el eje X, o en el eje Y, perdón, y en el eje X. Descompuesto. Muy bien, este ángulo está tocando al eje Y, entonces esto es coseno, ¿no ve? Y esto vendría a ser seno. Y si yo agarro este mismo gráfico, a ver, vamos a ver si puedo agarrar otra vez.
Esta partecita nomás ya quiero. Ya. Si agarro nuevamente este gráfico y quiero volver a reacomodar, vean, he vuelto a lo que está ahí. Miren, es reacomodado. Y vean, ahí está, ¿no ves? Seno, coseno. Y ya está de forma inclinada. Por eso el peso es el que siempre tienen que descomponer en el eje Y y en el eje X. Y con eso ya podemos trabajar las fuerzas, ¿no ve? Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Por qué en el eje X? Porque en este eje hay movimiento. En el eje Y no hay movimiento porque no existe rozamiento. Cuando va a haber rozamiento, ahí recién me van a utilizar el eje Y. Siempre y cuando haya rozamiento. Ahora, ¿qué fuerzas van a ir a favor y en contra? Ustedes se dan el patrón. Yo puedo decir todo lo que subas arriba. ¿Por qué? Porque el objeto, vean, está subiendo. Aquí ven unas líneas, ¿no ve? Está subiendo hacia arriba, quiere decir. Lo están jalando, quiere decir. No está cayendo, ¿ya? Entonces, todo lo que suba es positivo. ¿Quién está subiendo? 50 newtons, porque esa es la fuerza principal que me dan en el ejercicio. ¿Quién está bajando? Este peso por el seno de 30 grados. Aquí está. 50 sube, positivo, menos el que baja es peso por el ángulo, seno de 30. ¿A qué es igual? Masa por aceleración. Esto me piden, la aceleración del objeto. Entonces voy cambiando datos. Masa, ¿cuánto vale? 4. Gravedad, 10. Ángulo, 1 medio. ¿No? Eso podemos verificar si quieren, si no me creen. Vean. Seno de 30 grados. 1 medio. ¿No? Ya está. Entonces, multiplico 4 por 10, 40, entre 2, 20. 50 menos 20, 30, y el 4 que está multiplicando pasa a dividir y me da 7.5. Ahora sí, más clarito. Chicos, o hay más dudas. Se entendió, ingeniero. Ya. Listo, gracias, chicos, no se preocupen. Dime. ¿Podría volver a repetir las últimas partes, por favor, Inge? ¿Cuál parte? Eso de, no entendí por qué entró de la masa por gravedad, eso. Si estaba en el eje Y. Aquí. Sí, ¿Por sí, qué sí. pongo esto? Ya. Porque este vector, el que yo estoy descomponiendo, es masa por gravedad. Entonces, el que descompongo tiene que ser, pues, o sea, es como si yo dijera esto, mira, si yo descompongo este vector, a ver, ese es mi plano inclinado, ¿no ve? Este es mi vector que yo quiero descomponer. Ahí está. Este es mi ángulo. Ya, algo parecido estoy haciendo que el ejercicio. Ángulo alfa lo voy a llamar. No interesa aquí. Si yo descompongo en el eje Y y en el eje X, ustedes me ayudan. ¿Este lado será seno o coseno? Seno o coseno, chicos. ¿Coseno? Coseno, muy bien. Este va a ser coseno. Coseno de alfa. Y este va a ser seno de alfa. ¿Lo ven? ¿Qué vector estoy descomponiendo? Es este vector. Si a este vector yo lo llamo, no sé, vector Z, entonces aquí también vendrá pues Z y aquí vendrá Z. ¿Por qué? Porque estos dos vectores, gracias a este vector, existen, ¿no ve? Si no puede haber este vector, estos dos no existen. Entonces, lo mismo aquí. Gracias a este vector, ¿cuál es ese vector? Masa por gravedad. Entonces, este vector tiene que repetirse en el eje X y en el eje Y. Entonces, como solamente me interesa el eje X, porque en ese eje nomás hay el movimiento, me doy de cuenta que estos dos están en movimiento en el eje X. 50 newtons que está subiendo, que va a ser positivo, y masa por gravedad por seno de 30, que está bajando, porque vean la flecha, está bajando, ¿no ve? Eso es negativo. Masa por gravedad por seno de 30. ¿A qué es igual? A masa por aceleración. Y esto ya cambio datos. Masa es 4, gravedad es 10, seno es 1 medio, y ya opero las matemáticamente. ¿Ahora sí? ¿O todavía tenemos dudas? Se entendió, profesor. Ya. Álvaro, ¿más o menos? Sí, entendido. Ya, listo. No te preocupes. Cualquier duda que tengan me dicen. Voy a volver a repetir una y otra hasta que me entiendan. Ya, ahora vamos a hacer cuerpitos que están unidos por cuerdas.
ya porque hasta el momento solamente hemos estudiado un solo cuerpo, vean, un cuerpo, etc. Ahora haremos cuerpos que están unidos por una cuerda. Generalmente es una tensión, ya que no, se supone que estas cuerdas están extendidas al máximo, ¿no ven? No están así nomás. A ver, entendamos el ejercicio. Dice, los bloques son soltados a la posición mostrada. Determine la fuerza de tensión en la cuerda que une a los bloques. Desprecie todo rozamiento. Nuevamente, sin rozamiento. Ya. A ver, quiero que me entiendan esto. Aquí voy a hacer aparte. A ver, en otra hojita voy a hacer. Bueno, aquí mismo puedo hacer, a ver. Ya, aparte nomás, por ahí no va a alcanzar espacio. Ustedes, cuando tienen objetos que están unidos por una cuerda, por lógica, esta parte darnos cuenta nada más. A ver, esos dos objetos están unidos por esta cuerda, ¿ya? Aunque no pareciera, ahora sí están unidos. ¿Están de acuerdo que si yo jalo al objeto 2 con una fuerza cualquiera, el objeto 1 será que se mueve, sí o no? Sí, Sí, porque están unidos por una cuerda. No puede ser una cuerda, puede ser un palo, no sé, un fierro, lo que sea, pero están unidos. Entonces, si yo a este lo muevo, el uno también se va a mover. Entonces, yo puedo decir con esa definición que ambos comparten la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Comparten la aceleración. Es decir, si yo acelero al objeto 2 con 10 metros sobre segundo al cuadrado, el 1 también tiene que ser 10 metros sobre segundo al cuadrado, porque si no sería eso, la tensión se rompe y no tenemos cuerpos unidos. Entonces, como se supone que van a permanecer unidos, ambos tienen que moverse con la misma aceleración. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí, no ve? Estamos de acuerdo. Un ejemplo claro en la vida real, cuando un autito se planta, ¿no ve? Siempre hay un buen samaritano que lo ayuda, que lo jala, ¿no ve? Jalame, le dicen, ¿no ve? Entonces se compra una cuerdita y por debajo poco a poco lo jala. Si el de adelante corre, pues este también va a correr, ¿no ve? Depende a lo que vaya adelante. Entonces, en ese caso, hay una fórmula que va a ir de forma rápida al resultado. Y quiero que se memorice, ¿ya? ¿Qué dice la fórmula? La aceleración, que es común en los dos, ¿a qué es igual? A fuerzas a favor, ¿ya? Fuerzas a favor, sí vamos a poner, menos fuerzas en contra. Y abajo va a haber una sumatoria de masas. Van a sumar masa 1 más masa 2 en este caso. ¿Ya? Con esta formulita ustedes me van a desarrollar. ¿Cuándo van a usar esta formulita? Cuando vean objetos unidos por un cable, una tensión, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esa aceleración? Vuelvo a repetir. Esta aceleración va a ser lo mismo para el 1 como para el 2, porque ambos están unidos por una cuerda. Entonces, ambos van a correr con la misma aceleración. Fórmula. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra sobre masa 1 más masa 2. Si puede haber masa 3, entonces aquí le ponen nomás masa 3. Todas las masas que ustedes tengan. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿O tenemos dudas? Esa es otra fórmula, ¿verdad, Inge? Y claro, es una fórmula deducida, ¿ya? Porque esto no vas a encontrar en libros, en raros libros vas a encontrar. ¿Cómo hacemos? A ver, les explico. A ver, haremos un ejercicio así parecido a esto. ¿Qué tal si yo tengo esto? Tengo un objetito cualquiera que está unido por un cable. Aquí hay una pequeña polea, por ese cable pasa y aquí está un objetito en el aire que está colgando. ¿Qué más puedo hacer? Ya es suficiente eso para que entiendan. Entonces, lo que generalmente se hace es deducir, y para llegar a esta fórmula, ¿qué se hace? Diagrama de cuerpo libre a cada cuerpo, porque tengo dos cuerpos. Comenzamos.
diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1. ¿Cómo sería? 1, y aquí está jalando la tensión, ¿no ve? Hagan de cuenta que este cuerpo no tiene rozamiento, ya no tiene rozamiento, entonces no hay fuerzas en contra en este caso. Siempre el objeto va con el peso hacia abajo, ¿no ve? Peso va hacia abajo. Entonces, si yo hago el análisis para este objeto, digo, sumatoria de fuerzas en el eje X, a que es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque este objeto se mueve en el eje X. ¿Qué fuerzas nomás tengo en el eje X? ¿Quién me dice? ¿Cuáles fuerzas nomás tengo? La tensión. No tengo más fuerzas porque ese está en el eje Y, ¿no ve? No me sirve esa fuerza. Tensión nada más tengo. Es igual a masa por aceleración. Y esta va a ser mi ecuación número 1. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo otra vez diagrama de cuerpo libre, pero ahora para el objeto 2? Lo mismo. Está unido a una cuerdita que es la tensión que lo está sujetando, ¿no ve? Pero el objetito está cayendo hacia abajo. Peso. En este caso, y consulto a la clase, ¿el objeto se mueve en el eje X o en el eje Y? Chicos, la masita 2, ¿se mueve en el eje X o en el eje Y? ¿En dónde está el movimiento? Eje Y. En el Y porque está cayendo, ¿no ven? Porque lo va a jalar al bloque 2. Entonces yo digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. Yo voy a suponer que el objeto va a ir así, ¿no ve? Que sería lo más común, ¿no ve? Entonces, todo lo que vaya hacia abajo va a ser pues positivo. Entonces, ¿quiénes van hacia abajo? El peso. ¿Qué es el peso? Esto es masa de 2 por la aceleración. ¿No ve? Decimos, masa de 2 por la aceleración. En cambio, menos, porque la tensión está subiendo, menos la tensión. ¿A qué es igual? A masa por aceleración. Esa va a ser mi ecuación número 2. Esta es la masa 1, ¿no? Porque estamos hablando de la masa 1. Ahora, vean, ya tengo la tensión despejadita. Entonces, en vez de poner tensión aquí, voy a ponerlo directamente este valor. ¿Cómo sería? Va a ser masa de 2 por la aceleración menos, ¿qué es la tensión? Masa de 1 por la aceleración. ¿No ve? ¿A qué es igual? A masa, esto sería masa de 2, ¿no ve? Por la aceleración. A ver, aquí me equivoco en algo, nadie me dijo nada. Masa 2 es el peso, esto es masa por gravedad, que es el peso, no es aceleración, ¿no ve? Ahí yo me he confundido. Entonces, masa por gravedad. Masa 2 por gravedad, perdón, listo, ya está. Lo importante es calcular la aceleración. ¿Estamos de acuerdo en eso, chicos? ¿O tenemos dudas? De colegio. Otra vez, de cero, ya para que no nos equivoquemos. Tal vez se han perdido un poquito por lo que he hecho el cambio aquí. ¿Por qué no he puesto aquí aceleración? Porque dice aquí bien clarito, peso. ¿Qué es el peso? El que está bajando es el peso. Peso es masa por gravedad, ¿no ve? Entonces aquí es masa por gravedad. Vuelvo a repetir. ¿Qué dice? Dice masa 2 por gravedad menos la tensión. ¿Qué es la tensión? Masa 1 por aceleración. ¿A qué es igual? A la masa 2 por aceleración. Entonces, como yo quiero la aceleración, despejaré, pues, la masa 2 se queda por la gravedad menos. Este que está con menos va a ir con más, ¿no ve? Va a ser masa 2 por la aceleración más la masa 1 por la aceleración. ¿Qué puedo decir? Que en estos dos tengo aceleración, despejo, factorizo. Entonces va a ser masa 2 más masa 1. Y esto que hemos quedado, ¿qué es, chicos? ¿Qué es la masa por gravedad? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Peso, ¿no ve? Peso, el peso de 2. Entonces, ¿qué me queda al final? Si yo quiero despejar la aceleración, el peso de 2 se queda sobre
Masa 1 más masa 2. Puedo poner de ese modo, ¿por qué? Porque como es suma, no pasa nada, ¿no ven? No estoy cambiando de signos. Es igual a la aceleración. Vean, para encontrar esta fórmula, me he tomado ¿cuánto? 5 minutos, sin exagerar. Primero he analizado diagrama de cuerpo libre A1, diagrama de cuerpo libre A2, he despejado y reemplazado. Vean, voy a hacer lo mismo en 20 segundos, sin exagerar. Voy a volverme a copiar el mismo ejercicio. Ya, a un costadito. En otra hoja, aunque sea. Voy a utilizar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Aceleración es igual a fuerzas a favor menos fuerzas en contra sobre las masas. En este caso es masa 1 más masa 2. Solo es darse cuenta. Si el movimiento está yendo hacia este lado, ¿quiénes están a favor? Chicos, ¿quiénes están yendo en ese sentido? ¿Están de acuerdo que a favor está el peso? Es decir, el peso de 2. Porque el peso de 2 está yendo a favor del movimiento. Pero el peso de 1 no se toma en cuenta porque está sobre una superficie. No está al aire libre como el 2, ¿no ven? No se toma en cuenta. Entonces, a favor solamente tengo el peso de 2. En contra no tengo nada porque no hay rozamiento. El peso 1 no está en contra. ¿Por qué? Porque lo está jalando una tensión. Estaría en contra si no puede existir esto. Si no existe esto, ya, estaría en contra. Listo, sobre masa 1 más masa 2. Y ya está mi formulita realizada. Vean, es la misma. ¿En cuántos segundos? 20 segundos, ¿no ve, chicos? Sin exagerar. Por eso yo les decía, cuando están unidos por cables, es mucho mejor aprenderse esta formulita. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra y suman abajo todas las masas que ustedes tengan. ¿No ven? ¿Se ha entendido, chicos? ¿O quieren que vuelva a explicar esta parte? Repite una vez más, Inge, por favor. Sí, profesor. No te preocupes. Nuevamente, chicos. ¿Por qué no tomo en cuenta? A ver, seguramente la mayoría piensa, profe, pero aquí esta masa 1 no quiere que lo jalen, pues está en contra. Sería, ¿no? Tomar en cuenta, pero no se toma en cuenta porque esta masa está sobre una superficie. Entonces, la superficie está soportando su peso, entonces este peso no se toma en cuenta. Solamente se toma en cuenta el peso que está al aire libre, como es este, ¿no ve? Entonces, si si mi sistema está yendo hacia este lado, hacia abajo, ¿quiénes están a favor? El peso 2, porque el peso 2 quiere caer, ¿no ve? El peso es masa por gravedad, quiere ir hacia abajo. Muy bien, aquí está, hacia abajo. ¿Qué más tengo a favor? No tengo nada, no tengo aquí, no sé, otro bloquecito que lo está jalando, no tengo nada. Menos fuerzas en contra. No hay fuerzas en contra, nadie se opone al movimiento. ¿Por qué? Porque aquí no existe rozamiento. Si aquí puede haber rozamiento, ahí diría, menos la fuerza del rozamiento. Eso sería en fuerza en contra, ¿no ve? Pero como no hay en contra, no se toma en cuenta. Ya, a ver, ¿cómo puede notar eso? A ver, haremos otro ejemplito más, así rapidito. Si yo tengo esto, ahí está. Vean, vamos a hacerlo rapidito. Ya por aquí, ya algo así. Ya, más o menos. Aquí tengo bloquecitos. Un bloque, dos bloques. Aquí tengo el último bloque. Ahí está. Y aquí tengo, están unidos por un cable. Aquí está la polea, y aunque no se note, ahí está. La polea. Listo. Esta es la masa 1, esta es la masa 2, esta es la masa 3. Chicos, cuando tengo 3 masas, pues este trabajo se va a duplicar porque tengo que hacer un diagrama más de cuerpo libre. ¿Se dan de cuenta? Y se va a hacer bien largo el caso. Ustedes aplican esto nada más. A ver, ustedes me dicen, si yo considero que el movimiento va a ser hacia este lado, ¿cómo sería la fórmula? Aceleración es igual. ¿Qué fuerzas estarían a favor? ¿Quién me dice?
La 3 y la 2. Ya, la 3 está a favor, muy bien, el peso de 3. El 2 no se toma en cuenta porque está sobre una superficie. No admite resistencia. ¿No ve? Porque tiene algo que los sujete. En cambio, 1 y 3 están en el aire. Entonces se toma en cuenta. Fuerzas a favor es el peso en 3. Menos, ¿quiénes están en contra? El 2 y el 1. El 1, muy bien, nuevamente. El 1 está en contra. El 2, nuevamente, no se toma en cuenta porque está en una superficie. Los que están en una superficie que lo están sujetando no se toma en cuenta en esta fórmula. Solo se toma en cuenta los que están al aire libre. ¿Ya? Y abajo suman sus masas, o sea, masa 1, aquí sí suman la masa 2 y aquí suman la masa 3 de 100. ¿Se dan de cuenta? Y ya está resuelto. Y si ustedes hacen diagrama de cuerpo libre para cada uno, van a llegar a esta fórmula. Directo van a llegar. Pero nosotros con ustedes, ¿en cuántos segundos? Ya, 30 segundos, digamos, que lo hemos hecho. Pero siempre tomando en cuenta el que está encima de una superficie, de una mesa, de lo que ustedes quieran, en este análisis no se toma en cuenta. ¿Cuándo se toma en cuenta? Cuando existe rozamiento. Pero como aquí no hay rozamiento, no se toma en cuenta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora sí, más clarito. Si hubiera rozamiento, ¿cómo sería? Si fuera rozamiento, te pone menos la fuerza de rozamiento del objeto 2. Porque el objeto 2 está haciendo con rozamiento, ¿no ven? Si fuera con rozamiento. Entonces tendrías que calcular el rozamiento. Y ya copias y ya estaría. ¿No ve? Y si no es rozamiento, no tomas en cuenta y directamente solamente los que están en el aire nomás se toman en cuenta. ¿Estamos de acuerdo ahora sí? ¿En qué empiezan los ejercicios que te piden la tensión 1 de cada cuerda? Claro, eso es que lo importante es calcular la aceleración. Cuando tú calculas esto, buscar la tensión es un pasito. Y justamente es este el ejercicio. Mira. Aquí te pide, determine la tensión de la cuerda, te pide. No te pide calcule la aceleración, pero siempre es importante la aceleración. Siempre. Esa es la clave del éxito. A ver, haremos este ejercicio utilizando esa definición. Rápido, tiene que ser bien sencillo. Solución. Está unido por una cuerda, listo. Fórmula, aceleración es igual, fuerzas a favor menos fuerzas en contra. ¿No ve? Nada más. Abajo restan, suman la masa A más la masa B, porque solo tengo dos objetos que están unidos por la cuerda. Listo, aceleración es igual, decimos, consulta la clase, ¿quiénes estarían a favor? Chicos, en esta gráfica, ¿quiénes está a favor? Porque se supone que el movimiento va a ser hacia abajo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la masa la masa B es 3 kilogramos y la masa 2 es 2 kilogramos. Entonces, por obvias razones, lo va a jalar hacia abajo. Entonces, ¿quién está a favor? La B. La B. Entonces, el peso de B, no es la B, el peso. Porque el objeto tiene peso. ¿No ven? El peso de B está a favor. ¿Quién estaría en contra? ¿Hay rozamiento? No, desprecies rozamientos. No hay fuerzas en contra. Listo. Abajo. Sumatoria de masas. Digo, masa A, ¿cuánto vale? 2. Masa B vale 3. ¿Qué es el peso? El peso es masa por gravedad. Sobre 2 más 3, 5. ¿Cuánto es la masa de B? Porque es peso de B, entonces tiene que ser masa de B. Es 3 por, ¿cuánto vale la gravedad? En este caso vale 10. Entonces va a ser 3 por 10 sobre 5. 3 por 10 es 30. Entre 5 me va a dar 6, ¿no ve? La aceleración es 6 metros sobre segundo. Vean,
No me pide, pero es bien importante, fundamental. Ahora, si yo quiero calcular la tensión de la cuerda, ¿dónde me conviene analizar? En este punto, que es más fácil. ¿Por qué? Diagrama de cuerpo libre. Y digo, agarro a mi bloquecito. ¿Quién lo está sujetando? La tensión, lo que quiero encontrar. ¿Quién no quiere que lo sujetes? El peso. ¿Qué es el peso? Masa por gravedad. El objeto se está dirigiendo hacia abajo, entonces este es el eje de movimiento. En el eje Y se está moviendo. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. Vean, aquí ya tengo esto. Si no tuviera aceleración, nunca voy a poder resolver mi ejercicio. Todo lo que va hacia abajo es positivo, porque eso es lo que dicen, ¿no ve? Todo lo que va hacia abajo es positivo. ¿Quiénes van hacia abajo? La masa por la gravedad. ¿Quién va en contra? La tensión. ¿A qué es igual? A la masa por aceleración. Si yo despejo mi tensión, aquí un ratito. ¿De qué estoy hablando? De la masa B. Entonces pongo pues masa B, no me equivocaré. Masa B por gravedad. Este que está con más vendría pues con menos. Masa de B por aceleración. Y la tensión que está con menos va a ir con más. Es más, para hacerlo más elegante, puedo factorizar la masa B. Listo. ¿Qué me queda? Me queda gravedad menos aceleración es igual a la tensión. Y ya cambio mis datos. Aquí lo voy a acabar el ejercicio. Mil disculpas por el desorden. Tensión es igual a la masa B. ¿Cuánto vale la masa B? 3 por, ¿cuánto vale mi gravedad? 10. ¿Cuánto vale mi aceleración? 6. Vean, ya está. 10 menos 6 es 4 y 4 por 3 me va a dar 12 newtons. Y ya está la tensión. Era el inciso B, la respuesta. ¿Se dan de cuenta? En cualquier ejercicio, la clave del éxito en dinámica es encontrar siempre la aceleración. Con la aceleración ustedes van a poder hacer lo que sea. Sin aceleración estamos perdidos. Raro es el ejercicio que les dan aceleración, por no decir nunca. Casi nunca se da la aceleración como dato, porque en dinámica ese es la variable a encontrar siempre, ¿ya? Siempre. Entonces, cuando están unidos por cuerdas, no me van a hacer este análisis, lo que está aquí. Van a perder su tiempo y se van a equivocar en reemplazar y se van a equivocar en los signos. Cuando están unidos por cuerdas, directamente la fórmula. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra sobre las masas que están en el ejercicio. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la respuesta. ¿Alguna duda o consulta? ¿Y podrías repetir otra vez, por favor, de la frase donde dijo sumatorios del eje Y? Ya, aquí, esta parte. Sí. Esta parte, ya, listo. El objetito está bajando hacia abajo, entonces se supone que mi diagrama de cuerpo libre tiene que ir pues hacia abajo. O sea, está funcionando en el eje Y. Porque en el eje X no está tambaleándose así, ¿no ve? O así está bajando. No, está bajando recto el objeto. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el que hay movimiento, es masa por aceleración. Obviamente es masa de B, porque estoy analizando el objeto B, ¿no ve? No puedo poner masa de A. Siguiente paso. Todo lo que vaya hacia abajo es positivo, porque eso me dice aquí la flechita roja. Los que van hacia abajo van a ser positivos. ¿Quiénes van hacia abajo? El peso. ¿Qué es el peso? Masa por gravedad. Masa de B por gravedad. ¿Quiénes están en contra? Siempre la tensión va a estar en contra del peso, porque la tensión lo está agarrando, pues chicos. Si puede estar así la tensión, no tendría sentido, ¿no ve? O sea, que lo va a impulsar la cuerda, difícil, ¿no ve? La cuerda siempre agarra al objeto, siempre. Por eso siempre va a estar en contra. Entonces va a ser menos la tensión. ¿A qué es igual? A la masa de B por aceleración, ¿no ve? Ahora, esta aceleración
la que hemos encontrado es la misma en cualquiera. ¿Por qué? Porque están unidos por la misma cuerda, les dije, ¿no ven? Listo, despejo mi tensión. Esta tensión que está con menos va a ir con más. Y todo esto, masa de B por aceleración que está con más, va a ir con menos. De estos dos que voy a factorizar, masa de B. ¿Qué me queda? Gravedad menos aceleración. Muy bien. Cambio de datos. ¿Cuánto vale la masa de B? 3. Aquí está, 3. ¿Cuánto vale mi gravedad? En este ejercicio, 10. ¿Cuánto vale mi aceleración? 6. 10 menos 6 me da 4. Y 4 por 3, 12. ¿Por qué pongo newtons directamente? Porque aquí es kilogramos y aquí es metros sobre segundo, newton. ¿No ven? No hay problema en eso. Ahora sí. ¿Más clarito o más de confundido? Se entendió, profesor. Ya, a ver. El siguiente, para ustedes, vean, es lo mismo. Lo mismo. Lo que quiero que encuentren ahora, determine la fuerza de la tensión en la cuerda 1 y en la cuerda 2, lo que tú me decías, ¿no ven? Lo que tú me decías, Álvaro. Me pide las tensiones en las cuerdas, muy bien, pero lo importante es calcular la aceleración. Siempre va a ser lo más importante. A ver, ¿cómo sería rapidito con la fórmula? Van a ver, no es más de un minuto el ejercicio. Aceleración es igual. ¿Por qué utilizo la fórmula? Porque los tres están unidos por cuerdas y se van a mover al mismo tiempo y con la misma aceleración. Fuerzas a favor. A ver, ustedes dense cuenta. Si la masa C vale 3, la masa B vale 1 y la masa A vale 2, y hemos quedado que esta no se tome en cuenta. El objeto, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Dónde va a ir el objeto? Hacia la Izquierda. izquierda, pues, ¿no ve? Ya está. Decimos, ¿quién están a favor de ese movimiento? Pues está a favor el peso ¿de quién? Del objeto De 3. de C, ¿no ve? O de 3, ya, correcto. Menos, ¿quién estaría en contra? El peso Uno. de B. No se toma en cuenta A porque porque tengo una superficie. No hay rozamiento, no se toma en cuenta. Para nada. Abajo me suman todas las masas que tengan. Tengo que sumar la masa A más la masa B más la masa C. Y listo. Calculamos ahora, rapidito. ¿Qué es el peso de C? Es la masa de C por la gravedad. Menos, ¿qué es el peso de B? La masa de B por la gravedad. Sobre masa de A más masa de B más masa de C. Copiamos los datos. 2 más 1 más 3. Ahí están las tres masas. Cambio mis datos arriba. ¿Cuánto vale la masa de C? 3 por 10. ¿Cuánto vale la masa de B? 1 por 10. ¿No ven? Sobre 2 más 1, 3 más 3, 6. 3 por 10, ¿cuánto me da arriba? 30. 1 por 10 me da 10. Sobre 6, ¿cuánto me da? Me da 20 sobre 6. ¿Que yo puedo sacar esto en calculadora? Sí, directo en la calculadora. ¿Cuánto es 20 dividido entre 6? Ahí está, 3,333. Mi aceleración es 3.33 metros sobre segundo. Esta es el dato más importante. A partir de ahí ya pueden calcular las tensiones. Siempre es así. ¿Ya? Listo. ¿Cómo calculo la tensión 1? Fácil. ¿Qué es la tensión 1? La tensión 1, ¿dónde encuentro? En aquí encuentro, ¿no ve? Entonces solamente voy a calcular pues al objeto C. Aquí está la tensión que lo está sujetando, pero siempre el peso de C quiere caer, siempre. Como el objeto se mueve en el eje Y, ¿por qué se mueve en el eje Y? Porque aquí no hay nada, ¿no ve? No es en el eje X.
Entonces digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. Pero, ¿quiénes están a favor? Vean, el objeto va hacia abajo, a favor está el peso, menos ¿quién está en contra? La tensión, ¿no ven? Aquí es igual a la masa de C por la aceleración. ¿Cómo calculo esta tensión? Despejo. Peso de C se queda, está con más, viene con menos la masa de C por la aceleración y la tensión pasa a sumar. ¿Listo? Cambio mis datos. Tensión es igual. ¿Cuánto es el peso de C? El peso de C es la masa de C por la gravedad, menos la masa de C por la aceleración. ¿No ve? Por. Y a esto ya lo puedo poner con datos. ¿Cuánto es la masa de C? 3. ¿Cuánto es la gravedad? 10. Menos, ¿cuánto es la masa de C? La masa de C es también otra vez 3. Pero ¿cuánto es mi aceleración? 3.33. O para no perder decimales, ¿cuánto es? 20 dividido entre 6, ¿no ve? Porque al hacer esto, me ha salido 3,3333. Agarro mi calculadora, todo a la calculadora. 3 por 10, digo, menos fracción de 3 por 20 y lo divido esto entre 6. Igual, ¿cuánto había sido? 20. Entonces la tensión me va a dar 20 newtons. Y para calcular esta otra tensión hacen lo mismo. ¿Dónde van a calcular? En el objeto B. ¿Se ha entendido, chicos? Espero que sí, jóvenes. Ya espero que se haya entendido. Hasta aquí el día de hoy. Mañana hacemos un poquito más de esto y hacemos estática, ¿ya? Profe, ¿se encuentra en la clase?